cuando tú, Julita, bajas las piernas, aquí, eso para la espalda, lo que tú estás haciendo es generar una alteración en la posición de la columna. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La columna tiende a inclinarse y favoreces también la rotación a nivel lumbar. Entonces, esa posición, para las personas que están mucho rato de pie o están mucho rato sentados, o sea, ya de por sí favorece que te aumenten los dolores de espalda. Así que... Fatal. Mal, ahí estamos mal. Cuando tengo suerte y alcanzo a agarrar un poquito más de lado, me pongo así. Cuando ahí tengo estamos bien. suerte. O sea, descansáis caleta tú. Duermo súper bien. No, porque quedan tus rodillas hacia abajo. Entonces, igual estás favoreciendo que el tronco, la columna vertebral, en el fondo quede rotada. Entonces, eso nunca hay que hacer. Siempre recuerden que lo que habíamos hablado de lo importante que es tener la columna bien alineada. Entonces, cualquier posición, ya sea que bajemos los pies, bajemos la rodilla, dormamos de lado, o lo que hacía la Connie, que está como doblada entera y con la pierna como abierta. No, eso estamos mal, porque estamos generando vértebras para todos lados. Pero aquí la Juli se quedó dormida viendo tele porque está con el cojín arriba de la almohada. Claro. Es y Polito le mete la mano aquí arriba. Perjudicial dormirse con el cojín. Peor todavía. Peor. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando la Julita, imagínate, estaba viendo tele, se quedó dormida con el cuello, puede ser ya sea de lado, que va a quedar muy inclinada, que es la posición actual que tiene ahora, o ya sea que esté acostadita mirando hacia arriba, en el fondo, que eso nosotros llamamos de cubito supino, mirando hacia el techo, y que esté con un cojín muy grande, va a terminar en esa posición. Los dos lo que van a hacer es comprimir y estresar la columna cervical. Entonces, mucho más fácil. Se han fijado que de repente despiertan, ¡ay, como que dormí mal, me duele el cuello, estoy tensa! Ya. Entonces, pues lo mismo, porque están generando primero estrés en la columna cervical y por otro lado, en la musculatura que queda ahí no es la, Pero, Feña, te paso una pregunta. Yo muchas veces me quedo dormida viendo tele con el cojín. Ya. Pero la realidad es que me lo roban a lo largo de la noche y termino sin cojín. Ya. Con la cabeza caída. Ya. Es que ese es el otro error. Oye, ni siquiera permiso. Y ya cuando... No, ya... Y se te cae. Ahora sí que me voy a ir en bola. Ahora cuando es invierno y te quitan la cobija, con la cobija no. Sí. No, pues no. Con la cobija no. Hay una batalla. Sí, date vuelta. Y es como... Y listo. Yo no sé qué así. Sí, que lo tiráis entero para Sí, otro se dan lado. vuelta con todo. ¿Por qué? Queda con las pompas al aire, la pobre. No, y algunos que se dan vuelta, pero así como que van saltando. A ver, como que no les importa nada. Demuéstralo. Como que no les importa. Como que te despiertan cada vez que se estuvieran durmiendo solos. Mira, estamos así, ahí, y de repente... Exacto. Como un pescado fuera del agua. Como que durmieran solos en la Pescado fuera del agua. Claro. Qué desagradable. Sí, y la gaviota. Ya, entonces... ¿Y qué es lo que ocurrió recién con la Julita? Pasó al otro extremo. Primero estaba con una almohada demasiado grande, se daba muy alta, y después lo que hizo fue de que esa almohada, al quedar en el fondo sin almohada, inclinara la cabecita hacia el otro lado. O sea, imagínate una almohada muy grande, quedaste así, y sin almohada quedaste así si estás durmiendo de ladito. Entonces, los dos van a estresar la columna y es muy fácil que después, por ejemplo, las personas tengan dolores de cabeza, dolores de tensión acá, siempre típico el trapecio, que está siempre tenso. Entonces, es fundamental elegir una buena almohada para que el cuellito quede como bien alineado. Entonces, que la altura del cojín, a ver, primero que no sea muy duro. ¿Ya? Segundo, que no la altura, exacto, que no sea muy blando, ya que la textura en el fondo del cojín sea la adecuada. Pero, por ejemplo, este. Ajá. Ese es muy grueso. Bueno, este es un poquitito grande. Pero las almohadas inteligentes son grandes. Sí, a mí me pasa lo mismo. Ese es un buen punto, las almohadas inteligentes. Yo la encontré las con memoria. Ay, a mí tampoco me Mira, gustan. Feña, es que déjame contarte lo que a mí me pasó respecto a eso. Yo dormía con la clásica como la desde y nunca había tenido ningún problema. Y cuando salieron estas almohadas con memoria, todo el mundo, ¡oh, la almohada con memoria! Dije, ya, voy a invertir. Me compré una almohada con memoria. ¿Sí? Oye, sí, porque son caras. ¿Sabes qué? Desde ahí me empezó a doler la espalda. La tuve que regalar. O sea, a mí no me funcionó. Lo peor es acordarse lo que uno hace. A mí no me funcionó. Me funciona mucho la común y corriente. Es que es súper importante lo que mencionas recién, porque dices, a mí no me funcionó. Y eso es que todos no somos iguales. Entonces, de repente te venden la panacea de que no, para todos les va a servir esto. Y no es así. ¿Cómo saber cada persona? ¿Cómo saber si es para ti o no? Yo soy de la idea de probar. De que si a ti te queda bien, muchas veces nosotros podemos decir, no, tú duermes así, duermes pésimo, date vuelta, y a lo mejor es imposible que tú duermas de otra manera. ¿Y qué pasa cuando uno compensa con la manito? La mayoría que duerme de lado pone la mano debajo de la almohada y así como yo abrazo probando, así está al lado de la oreja. Yo como que abrazo la almohada arriba de la pata. Sí, de hecho, lo que pregunta Salfate es súper importante, porque cuando uno altera la posición a nivel del hombro y lo que hace la gatita, en el fondo, cuando abraza la almohada, sobre todo el brazo que queda como sobre los 90 grados. A mí se me duerme.
Hay algunos que de hecho incluso duermen así o así, ya, o de repente medio Yo me quedo dormido así. Ya, todo eso favorece, por ejemplo, distintas patologías a nivel de hombro, favorece el pinzamiento. Este es el hombro, por ejemplo, acá está la articulación glenumeral. Lo que ocurre es que cuando tú pasas los 90 grados generas disminución en este espacio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es más fácil comprimir. Entonces, no solamente te puede doler el cuello, sino que también te puede doler el hombro y otro tipo de Peña pregunta. Espérate, un segundo, para complementar eso. Es que yo no me lo pongo así, sino que me lo pongo como entre medio de las pechugas. Como que lo abrazo. ¿Cómo? Ahí está pero boca abajo. No, ahí, del lado y ahí. Como que tuviera huesitos. Como no sé, como que estás abrazando a alguien. Me sirve para la columna. Pero sin pelo, porque los pelos me dan calor. Pregunta. Dale. Sí, eso, mira, no habría problema. A no ser que tú generes que sea demasiado cruzado los brazos, en el fondo te puede generar favorece distintas alteraciones en el hombro, en el fondo. Pero, por ejemplo, si tú estás en una posición más relajada y eso a ti te conviene y te favorece un buen dormir, no hay problema. Mito de realidad. ¿Es verdad que dormir sin almohada es lo mejor que hay? Porque hay gente que no encuentra nunca la almohada para su cuerpo o para su cabeza y decide simplemente sacar la almohada y dormir. O se la roban, como a mí. Dormir así. Ay, pero roncan, se ha puesto. Tutankamón. Chao. Ya. Súper bien, mira, ¿qué es lo que ocurre? Cosas buenas y cosas malas de dormir con y sin almohada, o sea, en el fondo sin la almohada. Lo primero es que si tú duermes sin almohada, lo más parecido a tener una alineación correcta en la columna es que tú duermas mirando hacia arriba, ¿ya? Pero imagínate una persona que ronca. Sí, es peor. Hay que estar moviéndolo ya, te favorece cuando y sobre todo cuando están con una almohada, mirando hacia arriba, peor todavía. Entonces, ¿qué tiene positivo? Que en el fondo la columna se mantiene estiradita, pero hay de hecho una pelea, porque está la pelea como en los estudios que dicen que cómo es mejor dormir, si mirando hacia arriba o de ladito. Claro. Y esto, las dos cosas tienen cosas positivas y cosas negativas. ¿Cuál va ganando? Es que de verdad que hay un empate porque depende mucho de las personas, de qué te acomoda más a ti. Hay muchos factores. Por ejemplo, el tema si ronca es súper importante. Pero ojo que duermen de lado. Entonces, no, porque ahora antes eran de lado y ahora no. Ahora la guagua de espalda. Te prometo, yo cuando tuve a mi hija, que la tuve hace 7 años, las guaguitas dormían de lado. Es más, uno le compraba unos almohadoncitos para que se quedaran así. Bueno, ahora esos almohadoncitos están out y las guaguitas ya no duermen de lado, sino que duermen así. Por el reflujo. No, porque le ponen una... levantan. Y antes las guaguitas dormían boca abajo. O sea, ha ido cambiando. Ha ido evolucionando. Oye, Feña, yo me pongo la almohada entre medio de las piernas para dormir. Como que me alivia. ¿Es bueno? Súper bien, ya, porque si tú, mira, a ver, hagamos la demostración. Eduardo, ponte de ladito, acá está en la almohada. ¿Cómo lo haces, Pauli? Venga para acá. Explíquenle a la gente. A mí me encanta también esa posición. Sí. Tú te acuestas. Si yo duermo con hartas Juan Pablo también se mete a la cama. Sí. Y así. Pero tú Hay varias en eso, sí. Esa posición es muy buena para dormir porque de partida tenemos que fijarnos como, a ver, partimos desde la zona cervical. Que la almohada sea correcta, que esté todo bien derechito, ¿cierto? Añuñuy. Escuchemos al especialista. Cucharita. Entonces, ponemos un cojincito en las rodillas y de esa manera vamos a favorecer que la rodilla quede en el fondo alineada con la cadera. Entonces, ¿qué es lo que pasa si ocupamos un cojín demasiado grande? Vamos a quedar acá, vamos a generar como, imagínense que el cojín es demasiado grande, ya vas a quedar con una abducción. Que no es el caso po. Claro, que no es el caso, por supuesto. Se viene después porque... el marido. Entonces, es bueno, pero en el fondo, esta es una posición para mí, una de las ideales. Pero insisto, de hecho es más, les comento que me llamó la atención que estuve leyendo como más desde el área estética, hablaban de que, por ejemplo, cuando tú duermes siempre para el mismo lado, la almohada, como tiene finalmente ácaros, en el fondo se va juntando mugre, favorece, por ejemplo, que salgan espinillas más en ese lado. Entonces también está como el componente estético. Perdón, salubre más que esté. Claro. Fernanda, yo recuerdo que la vez que dormí peor en la vida era cuando estaba embarazada. Los 9 meses dormí pésimo. ¿Cuál es la forma recomendable para que se puedan acomodar bien? Y ¿tú cómo dormías en esa época? Eso, muéstranos. No, porque yo duermo como de guata y fetal. No, pero no. Muéstrale a la gente. Oye, Eduardo. Él quiere cortarla con todo. Eduardo, ya, pero yo soy muy grande, así que baja ahí. Cuidado, te agarra Camila. Ay, no, a mí me todo. Ya, pues no, yo dormía Pongamos el cojincito ahí de guata
Pero de guata como que pensaba que iba a aplastar al bebé. Sí. Bueno, de hecho, esa posición es la menos indicada. Dormir de guatita es la menos indicada, que es de cúbito prono, que llamamos. Primero que nada, de cúbito prono. Entonces, primero que nada, cuando tú estás durmiendo de guatita, tú vas a rotar la cabeza. Claro. Entonces, tú generas a nivel cervical una rotación extrema, porque tú no puedes dormir ahí como ahogándote. No. Entonces, sí o sí vas a girar la cabecita. Por otro lado, la columna, imagínate que la Julita trabaja mucho de pie, ¿ya? Entonces, acá cuando tú estás constantemente de pie, en la lordosis normal, tú, imagínate que tiene incluso hiperlordosis, la colita como bien parada, como ¿ya? Crecieron las flores. Generas una disminución del espacio acá, estar constantemente de pie, estás estresando constantemente la columna, la zona lumbar, y ¿qué es lo que ocurre si tú duermes de guatita? Sigues en la misma posición, aumentando incluso hasta la lordosis. Si tú estás durmiendo de guatita, tú... Y el cuello para el lado. Y el cuello hacia el lado, peor aún. Entonces, por ejemplo, para ese tipo de personas que tiene como compresión ahí, le favorece dormir un poquitito más en posición fetal con las piernas hacia el lado. Pero ojo, que no es la curvatura normal en el fondo, porque tú quedas como en cifosis. Feña, ¿da lo mismo dormir cargando el lado izquierdo que el lado derecho? Es mejor cargar el lado izquierdo. Sí, también había pensado. Sí, está el tema de... La Julita preocupada, toda la parte como gástrica. Las personas que tienen reflujo, todo eso les favorece, porque de hecho está todo más hacia lo izquierdo. Y también las ganas de vomitar, perdón. Exacto. Yo una vez estaba con mucho regurgitando y me dijeron, claro, que es para un lado porque si no al otro favorece en el fondo vomitar. O sea, la gente que tiene problemas gastrointestinales debería favorecer como la Cami, o sea, hacia el lado izquierdo. Tal cual, hacia el lado izquierdo, de ladito, ideal con un cojín entre medio de las rodillas. Es que yo había escuchado también que esa posición de lado izquierdo masajeaba el corazón. ¿Es cierto? También he escuchado de que afecta la parte como cardíaca, entonces como que favorecía, y también hay estudios que hablan del tema de la limpieza de las toxinas a nivel cerebral. De hecho, incluso hay estudios que dicen que favorece el tema de prevenir el tema del Alzheimer, ese tipo de cosas. Mira, entonces, durmiendo para el lado izquierdo. Durmiendo para el lado izquierdo, sí. Mira. Pregunta, el ítem colchón. Porque por lo general, no sé, hay gente que pesa 90 hacia arriba, y después de un tiempo se empieza a guatear el colchón. Sí. Entonces cada cierto tiempo hay que ir como dándolo vuelta, ¿o no? Sí. ¿Qué es lo recomendable? De todas maneras, es súper recomendable, primero que nada, escoger bien el colchón, que sea un colchón que no sea ni muy blando ni muy duro. Ya, de hecho, hay algunos que vienen incluso estos con memoria, obviamente van a ser más caros, pero lo importante es que cuando tú vayas a comprar un colchón, de partida, pruébalo. Acuéstese en la tienda. Pero no te dejan, hay unos carteles que dicen no se acuesten en esta... No importa, háganle igual nomás, no importa. Aunque uno diga puede ser un poco romántico y uno, me voy a dar un gusto. Según entiendo, una cama de agua es fatal. Entonces, ¿no? Porque es como en una hamaca, así como que... ¿Cama de agua? ¿Pero existe eso? La cama de agua es para amarse. Pero no para los 80, en las películas. Pero Salfa, es que Salfa va por el momento. Usa la cama de agua y 4 jabones chicos. Es que esas no son para dormir precisamente. Son para amarse. Eso, Salfa, igual es importante porque nuestro primer colchón fue el útero de nuestra madre. Y eso era una cama de agua. Ay, qué romántico, me encanta. ¿Tiene sentido? ¿O no? El estado de ataraxia. ¿Qué es mejor, el box spring o la cama que por lo menos yo tuve hasta que me casé, que nunca fue box spring, sino con tabla, con tabla. La tabla, sí. De tabla, con somier. Yo tengo eso. Yo también. Ya, mira, lo importante es que cuando tú te subas, quedes alineada. O sea, hay personas que van a decir, no, yo prefiero el box spring porque me quedo, no sé, quedo más cómoda, es más blandito, o quedo más alineada. Y hay algunas personas que dicen, es que esto es demasiado duro para mí. Entonces, por eso yo insisto, prueben, ¿ya? Y con respecto a la pregunta que hacía la Connie, es súper importante que, por ejemplo, cada 8 o 10 años, lo ideal es cambiar el colchón. Si es que no se puede cambiar, cambiémoslo de posición. Ya, lo damos vuelta. Cada 8 o 10 años. Siempre hago eso. Hay que dar vuelta al colchón. Pero porque la Isabela se hace pipí, entonces lo tengo que... pero ponle un plástico como esta. Esta con plástico. ¿Y qué tal las camas japonesas o los futones, por ejemplo? Esos que son pesaditos y cortitos. Y duros. Muy duro. Claro, es el problema de que cuando es muy duro, o sea, pero insisto, cada persona, hay personas que dicen, no, es que a mí ese colchón para mí es maravilloso, a mí me gusta dormir duro. Si de repente lo vamos a poner en un colchón que es más blandito, capaz que esa persona pueda ni siquiera dormir, porque en verdad va a estar incómoda. Entonces,
para mí lo ideal y desde el punto de vista de la salud es que tu columna quede en una buena posición, que quede alineada y que tú estés cómodo. Entonces, para que tú tengas un buen dormir, yo te puedo decir, mira, la posición ideal es esta otra. Pero tú me decís, depende de la persona. No, yo duermo así y nunca como voy a dejar de dormir así y en verdad... Pero tiene que ver, y tiene que ver con el periodo de la vida en que estás pasando, cómo tú duermes. Porque yo he ido cambiando, o sea, de hecho, mucho tiempo dormí de guata, después dormí como Tutankamón, te lo prometo, y dormí increíble. Muy anclada. ¿En qué etapa estás ahora, Julia? Después muy anclada, como era la nata. El velador. No solo anclada por un pie, sino que trataba de llegar por los dos lados anclada, así. Y ahora duermo, como te digo, de lado, al lado izquierdo, y como un poquito colgando cuando... Pero uno va cambiando. Sí, hay personas que tienen la costumbre de que si yo duermo así, duermo toda la vida así, pero hay personas efectivamente como tú que efectivamente la posición va cambiando. Entonces, importante es que la persona sienta que va a tener un buen descanso. Pero yo desde el punto de vista de la salud cumplo con decirles qué es lo mejor para ustedes, en qué posiciones tienen que dormir. Pero de guatita, ojalá no. Otra pregunta. Que hoy día lo que me han dicho que lo están usando en todos los hoteles así como 5 estrellas. ¿Ya? Es que arriba del colchón ponen como una especie de plumón. Ay, qué rico. Ponen como... Más blandito. Claro, y queda como blandito. ¿Eso es bueno, es malo? Porque uno nunca sabe si es recomendable más blando o más duro. O sea, como un cubre colchón, pero de pluma. Claro, un cubre colchón, pero de pluma. Ya, yo de hecho tengo un cubre colchón, pero porque soy muy friolenta. De hecho, no sabía que había así como de pluma, como por... Lo vas a ir a comprar. Yo no sabía que está... Claro. Yo tengo cubre colchón porque se me puede hacer uno... Hay distintos tipos de cubre colchón, parece, pero si este es un plumón, yo en lo personal no los he visto, no los he probado tampoco, pero yo insisto, si son blanditos y en el fondo la columna se mantiene alineada, no debería haber problema. Fernanda, para taparse, porque yo igual que tú soy friolenta y hasta ahora tengo sábana, un plumón grueso y una frazada y el cubrecama. ¿Qué? Y a veces prende el escaldón y calienta cama. Calienta cama. Les juro, duerme el día afuera. ¿Qué hace JP? Bueno, no mucho, pero ronca y me enferma. Pablo, ¿puedes repetir cuántas cosas tienes sobre tu cuerpo a la hora? No, primero tengo calienta cama que no lo saco ni en el verano. Lo juro. Espérate, yo me iba a hacer exámenes porque mi presión normal es 8,5 cuando está normal. O sea, es baja. Es baja y tiende a bajarme, por eso yo siempre ando con frío. ¿Tú estás viva? No. De hecho, está helada ahora. Sigue tocándome Germán y ahí se me va a pasar. No, en serio, duermo con calienta cama, que a mí no me gusta acostarme en cama helada, porque si no nunca se me calientan los pies. Y duermo sábana, pero sí, la frazada en mi lado, el plumón y el cubrecama. ¿No te pesa todo eso? Me pesa, Julita. Sí. Me pesa. ¿Y ahora también? Incluso ahora yo no saco nunca... Bueno, nunca cambio la sábana. No saco nunca las cosas ni en el verano. Pero anoche, con el calor que hizo anoche. Con pijama largo. Con pijama largo. de polar. No, de algodón, pero largo. ¿Pero el peso no te molesta? Eso te quería preguntar. ¿Puede hacer mal el peso? Porque yo no me destapo toda la noche. Ya, imaginemos que la persona, por ejemplo, está durmiendo así, mirando hacia arriba. Y tal como la Pauli le gusta dormir con hartas cosas y con harto peso, va a favorecer que el pie haga, en el fondo vaya a esa posición, que en el fondo es plantiflexión. Y obviamente va a contraer el músculo que está, el gastrocnemio, la pantorrilla, y va a elongar excesivamente el otro. Entonces tampoco es bueno tener mucho peso, porque en el fondo es como que estás en una elongación como forzada. La circulación tampoco. Sí. Y a propósito de eso, por ejemplo, como está la Cami, hay personas que duermen así como ya estoy con la espalda derechita, perfecto. Pero cruzan las piernas, o una la recogen, o una la levantan. Eso, dormir con las piernas así como entreabrazadas. Como fideos. Claro. O debería hacerse con las piernas rectas, un poquito abiertas y chao. Lo ideal, de hecho, si tú duermes boquita arriba, es que te pongas un cojín debajo de las rodillas y de esa manera vas a dejar descansar un poquitito la columna lumbar. ¡Qué bueno! Entonces, por eso me refería yo con huesitos. Ahí ya, pero esa, por ejemplo, es muy bajita. Tiene que ser un poquitito más alta y de esa manera vas a favorecer. De hecho, claro, ahí estira la pantorrilla. Claro. Imagínense que están cansados, llegaron del trabajo, de la universidad, del colegio, y se quieren tirar un piquero a la cama y, por ejemplo, poner la red. Entonces, y ver Yupito a las 21 horas. Tal cual. Entonces, que muchas veces están con dolor, por ejemplo, de espalda. Entonces, cuando automáticamente hay muchas personas que doblan las rodillas.
Y eso les alivia, porque estamos descomprimiendo a nivel de la zona lumbar. Entonces, si ustedes van a estar durmiendo constantemente en esa posición, yo les recomiendo definitivamente que ocupen un cojín y que no estén cruzando las piernas como tú estás diciendo, debajo de las rodillas, tal cual. Peña, tenemos una pregunta en Twitter, ya vamos con la dormilona que despertó. Queremos que nos conteste lo siguiente, porque Mineco nos dice, mi tío ronca mucho, ¿hay alguna posición especial para que deje de roncar y es normal dormir con los pies colgando? Por fin responda, dice Mineco. Es normal, Mineco, si uno duerme con todos los niños, toda la familia en la misma cama. Ahora, la Renata Bravo también duerme a veces con los pies colgando. Claro, pueden ser hacia afuera o hacia allá. Así que mira, para el tema de roncar, la peor posición es estar mirando hacia arriba, de espalda y con harto cojín. Esa es la peor. ¿Y la mejor? Y la mejor de ladito. De ladito. Sí. Generalmente como que ahí empujan al de al lado y como ya, vos date vuelta y ahí como que mejora un poco la cosa. Oye, pero espérame, Mineco nos decía que para los pies colgando. Sí, pero es que no entendía a qué se refiere, a lo que hacías tú. No, a lo de como atrás. que te anclas hacia afuera. Cuando te falta cama. Sí, ya, claro. Pero es muy alto. A mí me queda chica mi cama. Ahí. Ya, ahí. La cama es muy larga. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú estás mirando boca arriba y quedas con los pies colgando, puede ser que favorezca la misma posición que habíamos hablado de la plantiflexión, de la punta de pie. Entonces, si tú te sientes que estás cómodo, dale, no es lo ideal, de hecho incluso te puede resfriar, pero lo ideal es con dormir de ladito y en el fondo como que esté como más en vez de rangos máximos, porque por ejemplo, estás con plantiflexión, es un rango máximo. Lo ideal es de ladito y que tu tobillo quede más descansado. Peña, ¿sabes lo que me ha pasado a mí? Que cuando me han colgado los pies, poquitas veces, porque yo soy de pata corta, como que se me duermen, y lo otro que me ha pasado ahora último, no sé si será por la edad, es que yo también duermo con la mano abajo de la almohada, que me despierto con la mano muerta, sí. Dormía. Que no me pasaban. Mano muerta. Súper buen punto. Súper buen punto. Cada vez que tengan como hormigueos, que nosotros en el área de la salud llamamos parestesia, es porque hay alguna alteración, sobre todo a nivel de nervio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Puede haber, por ejemplo, alguna compresión, ya sea de, por ejemplo, si duermes y duermes con el bracito como medio doblado, es normal de que sientas esos hormigueos. Pero para despertarse. Pero, claro, pero si estás como toda doblada, es normal. Si tú dormiste en una buena posición y despertaste con hormigueo, ojo, hay que ver. Aunque hay situaciones, sobre todo para el tema de en la noche, que favorece el aumento de las parestesias. Hay que ver, por ejemplo, si la persona tiene hipotiroidismo, hay que ir descartando. En el embarazo es mucho más común también sentir el tema de los hormigueos. Pero tienen que fijarse en el recorrido, por ejemplo, de dónde sienten esos hormigueos. Puede ser, por ejemplo, más estos 3 dedos, que vendría siendo más lo que es el nervio mediano. Pueden ser estos 2, que vendría siendo más el nervio ulnar. Entonces, de acuerdo a eso, es donde hay que ir liberando el paso. A mí se me duerme el brazo. O sea, es tanto lo que se me duerme el brazo que con esta mano tengo que agarrármela y cambiar la posición. ¿Se te duerme la mano? Pero eso es por circulación. No, yo duermo de repente con el brazo así y siento que y trato como de decirle muévete, pero no me llega. No llega, entonces con la otra mano lo pesco y me lo muevo. Ya, mano muerta, sí. ¿Y ya estás viva? Claro. No. Entre que tú estás helada y la Julita está muerta en el brazo. Pero no, es verdad. ¿Tiene pulso, Julio? Claro. ¿No le ha pasado nunca? Sí, a mí sí. Mano muerta. ¿Cómo muerta? Ya, pero eso es porque no le llega sangre, siento yo, creo. ¿no? Claro, y ahí está el tema, aparte de neural, está el tema vascular, que es lo que decía la Catita justamente. Entonces, importante que si tú estás con parestesia, estás con estos hormigueos, sí o sí vayas a ver un quiropráctico, porque esa compresión puede estar a nivel cervical, a nivel de hombro, en todo el recorrido, a nivel de codo, y al final puede ser acá los dedos, el túnel carpiano. Es típico. Ya a muchas personas operan pensando que la compresión es acá y en realidad en cualquier puede otra ser parte. en cualquier banda. Oye, Feña, mi pregunta es súper profunda. Yo creo que muchos la quieren hacer. Si es mejor dormir con ropa o sin ropa. Sin rico. Dime el tiro porque... No, te lo digo. Es un tema complicado. No, pero lo que ¿sí? más allá de lo que uno hace, ¿influye o no influye, por ejemplo, dormir con ropa más liviana? Hay gente que duerme con calzoncillo, hay gente que duerme con un pijama, no sé, de algodón, franela, como la Paula. Mira, si tú me preguntas a mí, yo te diría que es algo súper personal. O sea, si yo te digo, no, tienes que dormir con poca ropa, yo si duermo así me muero congelada. Claro. Entonces dormiría pésimo, al día siguiente despierto resfriada, tal como la Pauli. Yo paso mucho frío, entonces no me atrevería a decirte, mira, yo creo que todos deberían dormir de esta manera.
Como cuando las mamás nos decían que había que dormir con ropa interior o no. ¿Se acuerdan cuando eran chicas que había alguna que decía que dormir con ropa? Yo encuentro súper Ay, no, me carga. Rena, tú tenías una pregunta. Sí, yo quería preguntarte, cuando yo estuve embarazada, fui a un vascular periférico, un doctor para el tema de los varices, para prevenirlos. Sí. Y él me aconsejó poner en las patas de la cama un libro o un pedazo de madera para dormir con las piernas un poquito en alto. Inclinar la cama. Sí, claro. Ahora, era bueno para mí que estaba con el problema, pero también es bueno para la persona que duerme contigo, o sea, indistintamente lo que te suceda, es bueno ponerle un taquito. Si tú duermes con los pies en altura, a ver, hagamos el... Imaginemos, porque la camino porque se le pueden ver ahí los calzurrines, los churrines. Entonces, imaginemos que tú estás durmiendo en esta posición, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Favoreces el retorno venoso. Entonces, para una persona que tiene problemas de que retiene líquido, sobre todo en las embarazadas, ¿es mejor esto? Sí, pero dormir... ¿Para cualquiera? Para cualquier persona... no lo recomiendo, porque en esta posición vas a estar mirando hacia arriba y vamos a sufrir todos los otros problemas que habíamos hablado de esta posición. Y de hecho, lo que es el retorno, en los embarazos, a mí lo que me pasó en los 3 embarazos, y me pasaba como 2 veces a la semana, que estaba durmiendo, como siempre duermo, y calambres en esta parte de acá, en la pantorrilla. Pero solo me pasaba con los embarazos y cuando estaba en posición horizontal. Ya, de hecho, cuando estás en posición horizontal, ¿te acuerdas que favoreces como estar en punta de pie? Lo que habíamos hablado antes. Sí. Cuando tú estás en punta de pie, acortas este músculo que es el gastronemio o la pantorrilla en el fondo, y eso cuando está en constante contracción, o si tú estás, por ejemplo, ocupando mucho taco, todo ese tipo de cosas, favorece los calambres, pero hay que ver, ojo, el tema de cómo están los electrolitos, cómo está la hidratación. Recomiendo tomar magnesio, 400 miligramos. Sí, entonces, súper importante en esa posición particular, tener ojo ahí. Fernanda, con la gorda tenemos una pregunta. Para los niños, oye, gordo, le vamos a preguntar a los niños. Muy bien, ponte con los niños. Ya. Tengo frío, te tapaste. Oye, para los niños, ¿hay una posición recomendable? Porque mi hija se da vuelta toda la noche. ¿Eso es por algún problema, cansancio, estrés de la niña? ¿O es porque mira, tal como decían que también ha ido cambiando cómo dormían las guaguitas, o sea, ni siquiera ya niños, como guaguitas. También yo lo que te recomendaría, que ya cuando es un niño, que tome la misma posición que el adulto. Esas son las posiciones ideales porque mantenemos la columna alineada. Entonces, por ejemplo, dormir de ladito, con un buen cojín, el cojincito entre medio de las rodillas, todo ese tipo de cosas, hablamos de lo ideal. Feña, los dos míos, durmieron un pésimo fin de semana, se despertaron a cada rato. Y nosotros estamos pensando cambiar la posición de la cama, cambiar la orientación de la cama y también ver el tema de la luminosidad de la pieza. Realmente está recibiendo demasiada luz. ¿Qué consejos podemos dar a la gente respecto de la orientación y de la luminosidad de la pieza? Luego el consejo de Salfa. ¿Qué le estáis agarrando la cama, hombre? Calmado. Leo tenía una pregunta. Pregunta, Feña Picón. La orientación de la cama, la posición de la cama en la pieza. Pongo, por ejemplo, el ventanal o la ventana que hay en esa pieza hacia los pies de la cama o en la cabecera de la cama la ventana. ¿Cómo podemos ayudar a la gente en torno a la posición de la cama y también sobre la luminosidad de la habitación? Mira, es muy importante sobre todo el tema de la luz. Ya nosotros siempre tenemos que dormir ideal, se habla de 8 horas, ya para que para que descansemos bien. Incluso cuando tú tienes malos trastornos en el fondo para poder dormir bien, tienes problemas, por ejemplo, de sobrepeso, favorece. Entonces generas aumento de tensión, etcétera. Entonces tratemos de dormir de la manera como más idónea. Entonces, por ende, que esté más oscurito. Ya cuando hay mucha luz, como que el cuerpo no puede descansar bien. Entonces, tratemos de cambiar bien el tema, estos de día, estos de noche, para que podamos descansar bien. De hecho, muchas personas que trabajan en turnos alternados, claramente los trastornos del sueño le afectan en el ánimo, el nivel de cansancio, en todo ese tipo de cosas. A propósito de los trastornos del sueño, hay un mal muy común, en que en el caso mi señora alguna vez me ha reclamado, porque una le mandé una patada así, pero de penal olímpico, es de las personas que tienen el síndrome de los pies inquietos. Empiezan así y se pegan una corrida así, taca, taca, y de repente, bueno, una vez así como que agarré vuelo, ¡ta! Bueno, pero me llegó un coazo, bueno. ¿Qué pasa eso? Sí, eso tiene que ver con que yo no concilio un sueño profundo porque estoy mal, que me quiero despercudir porque tengo las patas chuecas. ¿Por qué pasa eso? De hecho, hay distintas fases en el sueño. Entonces, nosotros cuando empezamos a dormir hay etapas que son más ligeras, otras que son de etapa del sueño más profundo, el sueño REM. Entonces,
primero que nada, darles tips para que puedan dormir mejor y no estén tan inquietos. Por ejemplo, hacer ejercicios de respiración antes de dormir. Perfecto. ¿Se acuerdan la semana pasada que estuvimos inflando la guatita y que trabajamos el diafragma? Ya, ese es un muy buen ejercicio para bajar primero que nada todas las revoluciones y para poder dormir después más profundo. Perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, no comer cosas pesadas en la noche. ¿Ya? Nada de café, nada que en el fondo te pueda activar. Ni celular, ningún estimulante. Nada, exacto, tal cual, ningún estimulante, nada de celular. Todo ese tipo de cosas finalmente hacen que tú no tengas un sueño muy profundo. Entonces, primero que nada, tratar de bajar las revoluciones. Semi-despierto, entonces. Sí. ¿Y bañarse en la noche ayuda? ¿Aquellos que se bañan en la noche duermen mejor? Mira, hay personas que de hecho le relaja mucho el tema de la ducha. Yo también la recomiendo para que tú puedas tener un descanso en el fondo más profundo, pero es súper relativo. Hay personas que en realidad que sienten que se pueden activar, pero en general si tú te das un baño de agua caliente, relaja los músculos. Entonces eso favorece para que tengas un Perdeña, más profundo. yo creo también que sábanas limpias es súper importante. Idealmente sábanas limpias. Idealmente sábanas limpias. Por lo menos una vez a la semana. Sábanas limpias. Yo siempre la Cata es bien cochina. Una vez a la semana sería interesante. Sí, lavarse el potito también de repente puede. La Cata de las que sabanea las cuestiones. Ahí está, importante. Tenemos preguntas en Twitter para Peña Piojor. Vamos a ver la pregunta que dice así, porque Alexis Faría nos dice: yo despertaba con calambre y dormido los brazos. Un examen arrojó que tengo unos nervios montados leves. ¿Qué es eso? ¿Puede ser? Yo, de verdad, o sea, no es chiste lo que les decía. Cuando a mí se me queda dormido el brazo, yo no lo puedo mover. Con la otra mano tengo que agarrarlo y sacarlo. Y con calambre también. Sí, lo que pasa es que cuando uno está, lo que hablamos de las manos dormidas, por ejemplo, es justamente que ocurre alguna alteración a nivel neural. Entonces, de hecho, hay exámenes, por ejemplo, el electromiograma puede medir, justamente cuando tú estás con problemas de hormigueos, se realiza ese examen. Más que montado, en realidad puede ser que esté más comprimido. Hay distintas maneras. Por ejemplo, incluso si tú juegas rugby y le pegaste un tackle y en el fondo inclinaste demasiado el cuello, también ese nervio, por elongación excesiva, genera una tracción, también puede quedar con alteraciones. Puede ser por compresión el nervio o también puede ser por una tracción excesiva. Con una quine y con cierto movimiento es recuperable. Sí, es recuperable. Sobre todo el tema del quiropráctico, porque él es el especialista en evaluar lo que es la columna. Peña, ¿sabes lo que yo hago cuando me acuesto? El hongo. Y con sábanas limpias, Catalina. Oye, pero sábana con garra munra. No como tú. Ya, Paulina. Chólese. Tan rubia y tan ordinaria. Oye, yo el hongo pie, el hongo brazo, el hongo espalda. Bueno. Y ahí como que igual que los perros cuando se estiran, igual. Me pego la estirada y me acuesto. Súper bien. De hecho, elongar es muy positivo porque lo que vamos a hacer en esas elongaciones mantenidas, ojo, que cuando hablamos de este tipo de elongación son mantenidas, por ejemplo, ideal mantener ojalá un minutito, por lo menos unos 30 segundos. Por ejemplo, este es un tipo de elongación para la parte del trapecio y diagonal. ¿Se acuerdan la semana pasada cómo estuvimos elongando? Antes de dormirse. Antes de dormir y al despertar también ideal, porque vamos a relajar todos esos músculos que han estado tensos, sobre todo. Y ese movimiento mal, con mayor razón. Ya, el clásico error no es como de golpes e insistiendo. Tal no es cual. así, hay que mantenerlo fijo. ¿Cuánto hay que mantener? Sí, ideal para mí es un minutito. ¿Y hay que tratar de bajar el hombro contrario? Exacto, entonces como que el brazo como que tratan de dejarlo lo más abajo posible. Perfecto. Y pero qué rico. que te tire. Ay, tira. Ya, Sí, perdón, sí. exacto, tira toda esta zona. Y hay dos maneras. Por ejemplo, si lo haces sentado, yo te recomiendo incluso que te sientes en tu mano. Perfecto. De esa manera vamos a generar, exacto, con la palmita hacia arriba, uno se sienta y hago un tirón sobre la mano. Y ahí de esa manera vas a traccionar. Y lo que uno siempre hacía, o que te decían, en el fondo, cuando despertás con dolor de cuello, cuando tenías cierta molestia, ¿eso de movimiento circular es bueno o es malo? Es bueno partir siempre con movimientos de a poquitito en la mañana. O sea, por ejemplo, partimos elongando para acá, elongamos hacia el otro lado, y diagonales. Uno no se vaya. Y después despacito. Movimientos circulares hacia un lado, movimientos circulares hacia el otro, pero todo eso tiene que ser lentito. Y las elongaciones mantenidas. Por ejemplo, ese tipo de elongaciones
no, es que yo estoy elongando y qué sé yo. No. Eso no es el arte de elongación. O hay elongaciones activas, perdón. Por ejemplo, imagínate, ahora, por ejemplo, en competencias de surf, en vez de mantener y relajar los músculos, por ejemplo, no sé, vas a tocar el suelo, quieres elongar isquiotibial. Entonces bajas, elongas. Si nosotros queremos soltar y relajar ese músculo está bien mantener. Tal cual. Es la única que lo puede hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú quieres, vas a competir, que sean activas. Tú vas y vuelves, vas y vuelves. No, si tú vas a competir. A competir. Para activar si vas a activar los músculos, vas y vuelves. Si tú quieres relajar, mantener. Peña, la diferencia. Peña, a mí me duele mucho, sobre todo en los meses que estoy más cansada, acá, estas partes de aquí. Claro, y me toco y tengo huevos. Y ahora cuando me hago así, bueno, nudos. Eso. Cuando hago así, bueno, la Cata tiene las sábanas cochinas, yo puedo tener un huevo. Pero acá hago así y siento como que tuviera un alien. Me suena. Oye, el panel ordinario, lo pasamos. Duerme con las sábanas cochinas. Yo no duermo con las sábanas cochinas. ¿Hay algún ejercicio? Porque de verdad duele y uno tiende a activar. Justo lo que estábamos haciendo recién es muy bueno. El tema de las elongaciones. Entonces, todo, por ejemplo, hagámoslo bien. Orejita al hombro, orejita izquierda al hombro izquierdo. Y la manito izquierda. Tirando, va. Eso es, va a agarrar la cabecita. Y el hombro derecho, la mano derecha tiene que estar muy sueltecita. Me duele. ¿Se puede hacer acostado? ¿Se puede hacer acostado? Se puede, más o menos nomás en realidad, pero... Se tiene que doler. Y la otra manera, eso es súper importante, no tiene que haber dolor, sí tensión. Es distinto que te duela, que finalmente vas a generar un espasmo involuntario, a que lo sientas que está tirando. O sea, si me duele, yo aflojo un poco. Te devuelves un poquitito, exacto. Y la otra manera es diagonal. Primero hicimos mirando hacia el frente, ¿cierto? Y la otra es diagonal hacia abajo. Así. Como Michael Jackson, así. Algo así. ¿Ahí? ¿Ya? Entonces, ahí, perfecto. Súper bien. Entonces, de esa manera vamos a estar soltando todo lo que es trapecio. Y que es el músculo que generalmente está súper tenso, ya sea por estar mucho rato trabajando. Y por las guaguas. El celular. Es que a mí me pasó el sábado que a la Juli le invitaron a un cumpleaños. ¡Qué rico! Y yo pensé que era al lado de mi casa. Y no me di nada cuenta que era como a 20 cuadras y yo con los dos. Llevaba una hora. Sí, pues. Pero si ya estaba en la mitad, ¿por dónde me iba a ir? No había cargado la VIP, no tenía por dónde. Y Polo estaba con la casa. Entonces me fui con uno a Lapa y el otro acá. Llegué con la espalda que de verdad, o sea, el sábado en la noche no tenía posición. ¿Cómo podemos elongar la espalda cuando andamos con la guagua mucho rato, cuando el cabro chico lo andamos trayendo a Lapa? ¿Cómo se elonga eso? Ya, muy bien. De hecho, a falta de mat de yoga, vamos a hacerlo incluso aquí en la misma cama. Muy bien, me gustó. ¿Se puede? ¿Qué hay que hacer? Se puede. Ya me voy. Aquí. Vamos entonces a ponernos en posición de perrito, con 4. ¿Ya? Dale. Vamos a hacerlo yo. Vamos confianza ya, vamos. Entonces, la rodilla que está a la altura de la cadera. Entonces, más adelante. El baile del perrito. Ya, eso es. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Te está viendo el slip? Vas. Me da vuelta, me piden que me dé vuelta. Más bonita esa imagen. Ahí sí, pues se le ve la gaviota. Pero arma la cama, hombre. Oye, sí, porque no, si yo soy desordenado, Entonces, desde esta posición lo que vas a hacer, junta un poquitito más las piernas, que la rodilla quede a la altura de la cadera. Perfecto. Y vas a bajar glúteo. Baja y vas a levantar tu bracito lo más adelante. Eso es. Oh, qué rico. Y acá. Dale. Entonces vamos a generar apertura de toda la zona lumbar, sobre todo cuando tú estás con carga, ya sea cargando a una guaguita, estando embarazada o cargando una caja. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros compensamos haciendo esta posición. Entonces generamos disminución de los espacios en la columna y de esta manera lo que hacemos es abrir. Entonces ya simplemente hacer esta posición, mantener un minuto, hacerlo por lo menos unas 4 veces, te debería ir aliviando. Pero pregunta, ¿la espalda tiene que estar curva, así como la tiene él, o tiene que estar plana? Sí, lo ideal es que al estar curva genera mayor apertura. En este caso no queremos generar extensión de la columna torácica, sino que es bajar el glúteo lo que más pueda y hacer una especie de C. Entonces vamos generando, abrir cada espacio del segmento vertebral. ¿La frente en el suelo? De hecho llamamos, muchas veces esta posición de hecho la llamamos la posición del musulmán. Entonces...
Pero Peña, aquí está mal hecho porque es blando. Y después se hace así, de todas maneras. Por eso dije, a falta de mat lo hacemos en la cama, pero lo ideal es con un mat o en el suelito. Pero por ejemplo, Germán no tiene tan estirados los brazos, ¿está bien? Tiene que estirarlo más. Me encanta que lo abusen, eso. Pero en el yoga, y después uno vuelve. Mira, Laszlo. Y al revés, los huevitos. Eso cuando uno está de espalda en el suelo y como que se hace como chinito. Que se hace como huevito. Como huevito de... ¿Cómo se llaman las pulgas de mar? ¿Has cachado? Cuando se enrollan. Pulga de mar. Sí, también. En el fondo es como lo mismo, aumenta. ¿Pero hace bien? Sí, también. Peña, ¿te puede ayudar tu pareja a hacer este ejercicio? De todas maneras. Aquí voy. Es que se pone un poco de carga, un poquito de peso en tu espalda. Sí. Tú vas a elongar un poquito más, ¿o no? Sí, es verdad. Por ejemplo, yo te puedo empujar desde esta posición hacia allá. Favorecer, incluso también tratar de ayudar a que el glúteo baje y favorecer a que tú llegues un poquitito más hacia adelante. Mira. Entonces tú puedes trabajar esto con las respiraciones. Entonces tú tomas aire profundo y cuando botas tratas de bajar un poquitito más glúteo y estirar los bracitos más hacia adelante. Peña, ¿la rodilla tiene que estar junta o sí? Las rodillas, lo ideal es que estén a la misma altura de la cadera. O sea, tienes que juntarle un poco más, Laszlo. Ahí. No. ¿La rodilla? Está perfecto, está bien. Está a la altura de la cadera. Como de partida. Edu, ¿y te sientes cómodo en esa postura? Súper cómodo. Es que eso es lo que te iba a decir. Yo practico yoga. Y en el yoga esta postura se llama Sukhasana, que hace alusión a estar, o sea, en el idioma de la India, pero en el fondo es estar cómodo, pero sí, para que entienda la gente. Es para que esté como en Sukhasana, sentirse en tu casa. Tú podrías estar en esa postura toda la mañana si tú quieres. Que te favorece la irrigación sanguínea. Oye, y hay algunas que tú puedes dejar los bracitos relajados. Atrás. Acá. De hecho, hablan como que son posiciones de descanso. Y podéis meditar ahí toda la mañana. La carpa. Y tratar de bajar lo más posible el glúteo. Oye, Fernanda. Lo que decía, la Rena, esta posición, por lo menos en yoga, en Ashtanga y Bikram, dicen que es capaz de recuperar una gran cantidad de horas de descanso, que a veces la gente no tiene todas las horas para dormir. Si se queda ahí un ratito, pum, dice que se relaja. Maravilla. Qué fuerte lo que dicen ustedes, porque mi hija duerme así. Mi hija duerme toda la noche así, y con las manitas así. Llamación de rana le digo yo. La mía pero yo la veo y digo, ¿cómo puede? Claro. Pero ella, y tú la tratas de acostar y acomodar de otra manera, y no, vuelve a su posición que es una así. Posición qué exquisita esa... Sí, y de hecho, ojo que también hay algunas fases, por ejemplo, cuando las guaguitas están aprendiendo a caminar, en el tema del gateo, hay muchas, por ejemplo, si tú las pones en estos como andadores, que les separan las piernas y como que favorezca caminar, por ni un motivo. O sea, no recomendable No es recomendable. De hecho, en Estados Unidos ya están absolutamente además de lo peligroso. A mí, una vez, además de lo de las piernas, que claro, hacen que como que tú dices, caminar con las piernas, son muy fáciles porque arqueadas se pueden caer y se sacan la mugre. Se sacan la mugre, claro, sí. Son súper peligrosos. Un tema como a nivel estructural, de columna, de la alineación que debería tener, es muy malo. Así que para las mamitas, por favor, que no pongan a las guaguitas ahí. Perfecto. Miren la Julia como elonga. A ver, Juli. No, lo que te preguntaba, de repente cuando... Y con el café al lado. Obvio, el café siempre está al lado. Allá está la meca, Julia. La posición que de repente hacen en yoga, que es como una carpa. ¿Ese para qué? ¿Para respirar qué? ¿Como el saludo al sol? Sí, claro. ¿Tú te lo sabías? Con la estirada del perro, ¿no? Esa misma. Muy bien. Venga para acá. No, pero tenéis que poner las plantas de las manos. La mano. No puedo, tengo una lesión en una muñeca. Acá y me duele. Y aparte son muy blandas. Ahí me duele. ¿De cuánto estamos hablando? Abiertos. Que la carga sea uniforme en cada dedo. Exactamente. Eso es. Como las ranas. Las rodillas bien extendidas. La columna tratar de tenerlo lo más recta posible. En este caso tratamos de tener esto recto. Y los talones tratamos de bajarlos lo más posible. Yo sé que es una posición que está ahí, pero sufriendo constantemente, pero la verdad es que hace muy bien. O sea, la planta tiene que tratar de ponerla en horizontal. Esa es la dirección. Claro, la planta del pie, el talón, en el fondo la idea es que ojalá pueda bajar. Yo duermo así. Yo sé que va a tirar mucho. Yo duermo así. Pero así es como se estiran los perros en la mañana. Pues se escucha mirar los gatos. Tiran los gatos. Fijarnos que esto esté bien estiradito, bien alineado, para la carga en las manos, que sea bien uniforme, en todos los dedos abiertos, rodillas bien extendidas y tratamos de bajar el talón. Mira, baja el talón. Mucho más cerca, eso sí que es traba. Más cerca. Más cerca. Más una flexión que... mucho más esto. Las manos con los pies. Y baja el talón. Juntos. El talón tiene que tocar el suelo. Sí. Oh, pero me duele ahí. Me duele el gemelo ahí. Entonces, esa es la idea. Vamos para atrás. Espérate, Y ahí va a Oh, pero tira más. acá. y los brazos que sean continuación de los hombros. Tal cual. Pero es que Rena muestra lo más allá, más allá. Que continúe más adelantito los brazos, las manos. Continuación de los hombros. Bien derechito acá. Más tieso que... Mira la Renata. A ver, vamos a ver a la chica yoga acá. Muy bien. Eso. Mira, fíjense los talones. Ella los tiene bien
bien pegadito. Eso es muy bueno. Mira la Renata, que seca. Ahí está. ¿Qué me decís? Muy bien. Muy bien. Edu, vas a estar mucho rato. Me quiere acompañar. ¿Dónde estaba ahí? Estoy acá. Vamos todas ahí. Muy bien, Renata. Muy buena vista. Sí. El Edu es deportista. Sí. Súper importante. Tiene la musculatura corta, el Edu. Entonces, es muy importante que esté elongando la gente en sus casas para evitar los dolores. Súper importante. Le estuviste revisando su. Pero cuesta, uno es malo para elongar. Yo a mí me gusta el deporte, pero lo que me carga es elongar, entonces al final pasa la cuenta, ¿no? Mira, sobre todo las personas que son más hiperactivas. Es como que sienten que no están haciendo nada, es como que, ay, tanto Deberíamos rato. elongar en la mañana y en la noche. Deberíamos hacer ejercicio, bañarnos en la noche para tener un mejor sueño. Técnica de respiración para quedarnos dormidos más rápido y tener un descanso más profundo. Todo eso Feña Picón se lo va a contar, pero a la vuelta de esta breve pausa comercial. Sigan escribiendo al hashtag Copihue para Hola Chile. ¿Cómo puede evitar la tortícolis cuando duerme? Súper buena pregunta. A ver, para la gente en sus casas que no sabe lo que es la tortícolis, tenemos que aclarar que se han fijado que de repente hay personas que despiertan con el cuello así, pero ya apretado a morir, y como medio chueco, así como tieso, que ya no lo pueden ni mover. Tratan de girar la cabeza hacia un lado, tratan de girar la cabeza hacia el otro, y el rango es muy limitado. Y al final terminamos caminando, y cuando nos hablan del otro lado uno se mueve. Exacto, se mueve como en bloque. Sí, como ahí medio Robocop. Entonces, súper importante ir inmediatamente a un quiropráctico, ¿ya? De esa manera, yo eso lo digo por el área de la salud, somos los únicos especialistas en poder alinear esa columna que está en una mala posición. Hay que alinearla. Entonces, sí, definitivamente hay que buscar las subluxaciones que llamamos y, en el fondo, lo que no está no tiene un buen movimiento, hablamos de hipomovilidades, eso hay que corregirlo inmediatamente porque genera hartas alteraciones hacia los otros lados. O sea, no hay nada que podamos hacer nosotros. Por supuesto que sí. Ah, ok. Sí. Buena. ¿Cómo las qué? posiciones que estuvimos hablando de para el buen dormir, eso sí o sí lo tiene que hacer. Tener, por ejemplo, la almohada a la altura que corresponde, una posición bien alineadita, todo ese tipo de cosas van a evitar el tema de la tortícolis. Pero ojo, desde el punto de vista más místico, que a mí también me gusta esa área, muy bien, hablan que el cuello está justo en la mitad entre lo que es la cabeza y el corazón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una pelea demasiado importante, power, que la cabeza te dice algo, el corazón te dice otra cosa? Hay pacientes que como que se descompensan y el cuello ya se va para cualquier lado. ¿Y eso del aire existe? Existe, es como el tema como se da harto como en el campo. El tema de cambio de temperatura, y hay que tener ojo también con el tema de las parálisis faciales. Pero para evitar, perdón, la tortícolis, despertar con dolor de cuello, ¿es bueno ir alternando? O sea, duermo un rato por un lado, duermo un rato para el otro, o porque hay gente que se acuesta de una forma y al otro día despierta igual. Sí, ya. Es súper importante el equilibrio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros dormimos siempre para el mismo lado, pucha, si se puede estar generando un equilibrio de que muevo hacia un lado y muevo hacia el otro, perfecto. Pero si tú tienes un buen dormir, que, o sea, en el fondo es profundo y estás mucho rato durmiendo en esa posición, mientras el cuello está alineado, no hay problema. ¿Ya? Esa es la diferencia. Fernanda, tú dijiste unos tips para prevenir la tortícolis, pero cuando ya la tienes, uno llega a la pega y lógico que contáis, porque estáis así que claro, no pasa nada. Y nos falta el compañero que se cree quiropráctico y te hace una cuestión. Eso que te abre la cabeza y tú sentís que te sacó la cabeza. Sí, no, por favor, no, que eso se lo haga un especialista, que sea un quiropráctico universitario, porque eso se puede mandar un control muy grande. No, te puedes matar. Sí, de hecho, por ejemplo, ¿quién me sirve de modelo? Porque yo estuve acá. Mira, Germán, una pinta de modelo hoy día. Ya está preparado. Estás listo. Acerca la silla. Música de mejillones. Aquí. Párate, hombre. Párate, hombre. Si querés, me dejas ahí. ¿Ahí? ¿Aquí? Vamos a imaginar que hoy día Germán despertó con tortícolis. ¿Duele o no duele? Entonces está como medio chueco, ¿cierto? Ya está con el cuello ahí medio chueco. A ver, dame un segundo, perdón. Necesito micrófono a mano. Gracias. ¿Para? Aquí. ¿Esto para Germán? Para que se escuche el cuello. Hola, soy Germán. En el cuello. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El cuello quiero hablar. Hay que evaluarle la columna cervical. Yo, mientras estábamos en comerciales, yo lo estuve evaluando, así que todo súper bien. Él no ha tenido ningún accidente, no han habido fracturas. Siempre hay que hacer una buena anamnesis, ¿ya? Y entonces la palpación en el quiropráctico está muy desarrollada. Por ejemplo, yo en él encontré una subluxación
que, insisto, es el idioma quiropráctico. No se asusten que el hueso está afuera. Sería bueno poner a Germán de lado. Germán, ponte mirando para allá para que la cámara capte lo que tú estás haciendo, Peña. ¿Quién le pilló? Una ¿Qué es lo que le estás ¿Qué es lo que me pillaste, sí, acá, por ejemplo, siéntate un poquitito más adelante. Lo que nunca hay que hacer, sentarse mal. Eso, ahí está, ya, perfecto. Ahí. Lo que pasa es que cuando hay alteraciones, relaja tu frente en mi manito. Cuando hay alteraciones a nivel cervical, nosotros evaluamos y ajustamos. Entonces, quiero dejar en claro que la quiropráctica no es algo que tienen que hacer cuando están mal, ¿ya? No es como, tengo tortícolis, tengo que ir al quiropráctico. No, lo ideal es que vayan, no sé, por ejemplo, una vez al mes a mantenerse para evitar estar después mal, ¿vale? Para prevenir. Entonces, por ejemplo, en su caso, relaja. Un sorpresito. Sí. Aquí a nivel de C2 está posterior derecha, que es lo que llamamos nosotros. Entonces, carga por un lado? las piernas sin cruzar. Tú muy relajadito, ¿vale? Los brazos aquí estirados. Exacto, súper sueltecito. Nosotros evaluamos los rangos de movimiento. Entonces vas a rotar a la derecha, gira hacia la derecha, ¿ya? Gira hacia la izquierda. Eso es. Vamos de nuevo. Si molesta algo, me avisa si es que tira o no tira. Modelo. Como que gira más para un lado que para otro, ¿no? No, las personas no se dan cuenta y suelen rotar más hacia un lado que hacia el otro. Ya todo ese tipo de cosas tenemos que estar observando. Y ahora vas a inclinar la cabecita. Vas a inclinar la orejita, vas a acercarla hasta hombro. Eso es. Y vamos a hacerlo hacia el otro lado. Perfecto. Entonces evaluamos. Por un lado va a estar el rango de movimiento, si es que es fluido o no es fluido y hasta dónde llega. Y por otro lado vemos si es que tiene algún tipo de molestia. Llevas el mentón al frente, o sea, el mentón al pecho, perdón. Y ahora mirando hacia arriba, hacia el techo. ¿Con el mentón abajo? Arriba, ¿no? Ahora tú giras ahí, eso es. ¿Molesta algo? No, nada, ni dolor. Lo otro sería elongar los ojos. No hay dolor. Perfecto. Entonces, aquí. Por los ojos blancos. Tú vas a estar muy relajadito, ¿vale? Ay, qué bacán ver esto. Muy sueltecito, el cuellito relajado. Qué rico. A ver, hermano. Perdón, Germán. Muy bien. No, yo quiero aclarar, quiero preguntarte, da porque nervio, la gente no me dolió, se asusta y da nervio. Sonó. Quiero saber si es que te dolió. No, pero sentí que sonó mi cuello y eso me provoca como temor. Es como que da susto porque es algo que nunca te han hecho. ¿Cuánto que no te hacían sonar? Siéntate bien de nuevo. Porque es primera vez que me hago esto en el cuello. Alguna vez me lo hice en la espalda. En la espalda, perfecto. Sí. Entonces, quiero aclararle a la gente en sus casas que esto no duele, ¿ya? Nosotros lo que estamos haciendo es corregir a nivel vertebral lo que no está en una buena posición. Y, por ejemplo, ese tipo de disfunciones generan problemas hacia otro lado. ¿Ya? Entonces, que la gente no se asuste porque suene, pero lo tiene que hacer un especialista. Pregunta, ¿lo hiciste solo por un lado? Eso mismo. Sí. ¿Lo vas a hacer para el otro? No, porque en este caso solamente tenías esa subluxación. Eso es la consulta. Sí, entonces volvemos a reevaluar. Siéntate bien y volvemos a girar el cuellito, los mismos movimientos que hicimos antes, hacia un lado, hacia el otro. Inclina la cabecita. Lo que hicimos, eso es, mirando hacia el techo. Y ahora acerca la orejita, acerca la orejita al hombro, hombros relajados siempre y hacia el otro lado. Quiero que me digas si hay alguna sensación diferente de que si está más fluido, está igual, está peor, ¿cómo lo sientes? Yo siento que está más, como, con menos tensión. Con menos tensión. Fluye más el movimiento. Exacto. Es más, es como cuando está aceitada la máquina. Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con la quiropráctica nosotros lo que hacemos son ajustes y ustedes pueden ver los cambios de manera automática. Entonces, esos son grandes beneficios. Por ejemplo, en kinesiología quizás yo te podría haber hecho una elongación, un masaje, una compresa. Entonces, por eso son cosas distintas. Pregunta, ¿por qué Germán llegó a este estado en que tuviste que hacerle esta cuestión? ¿Qué hizo él en su, no sé, sabes que es muy buena pregunta porque de repente uno cree que hizo algo en particular y en realidad nosotros estamos constantemente, por ejemplo, agarrando el celular, estamos aquí, en posiciones que no corresponden. ¿Ya? Por ejemplo, estamos sentados frente al computador, estamos en posiciones con anteposición de cabeza y cuello, generamos esas alteraciones a nivel cervical. Por ejemplo, duermes de una manera que no es la correcta. Entonces, hacemos tantas cosas que finalmente estresamos nuestra columna que por eso mi mensaje es no esperen a estar mal para ir a verse. ¿Ya? Pauli. Yo pregunta, yo he tenido 3 y
varices cervicales. ¿Sí? Por lo tanto, esto sería recomendable para alguien con mi cogote. Y la otra es con mi cuello. Y el otro es cuántas veces al año o cada cuánto tiempo tenemos que hacer esto para no llegar, como tú dices, con una crisis. Sí, miren, yo lo que les sugiero a mis pacientes es que me vengan a ver por prevención y por mantención una vez al mes. Ya porque de manera, sí, una vez al mes, pero es para que podamos llevar el cuerpo a otro nivel de potencial. No esperemos estar con dolores, con molestias. De hecho, el efecto es automático. La persona generalmente cuando va a nuestra consulta sale al tiro mucho mejor, se siente que se sacó kilos encima. Es como una desintoxicación. Sí, de hecho se libera tanto a nivel como neuronal y piensen que ese nervio que pasa por ahí, que la columna está lleno de nervios, van pasando hacia el lado, ese segmento inerva muchas zonas, inerva vísceras. Por ejemplo, a nivel de T5, que es la quinta vértebra torácica, cuando nosotros ajustamos está netamente relacionado con estómago. Entonces, por ejemplo, si una persona está con acidez, también es bueno ajustar el estómago. Oye, y los que hemos tenido problemas, entonces no podemos. Y ahora iba a lo que tú preguntabas, porque cuando tú has tenido, por ejemplo, chocaste en autos y cervicales, te queda el cuello más inestable. Es súper importante hacer una rehabilitación para eso. Ya te queda como el perrito como del taxi, como medio inestable. Entonces, hay que hacer tratamiento. Sí se puede hacer quiro, pero esperando los tiempos suficientes, siendo súper específico, porque si no también te puede generar mayor inestabilidad. Siempre va a sonar, hay que evaluar bien. Siempre va a sonar, es normal que suene cuando tú haces eso. Porque yo me pegué un grito porque me asusté. Sí, da nervio. ¿Por qué da nervio? Porque a mí, cuando ¿te has fijado esas personas que se apretan los dedos y que le suenan los dedos? A mí hasta eso me da nervio. Entonces, todo el día me carga. Qué bueno que preguntaste eso, porque es muy importante. Cuando ustedes se hacen sonar los dedos en su casa, por favor, no lo hagan. ¿Por qué? Porque se hacen adictos. En el fondo, cuando mi hijo está todo el día así. Sí, todo el día. ¿Qué pasa cuando sonáis? A lo mejor, de hecho es gas, lo que se libera es gas. ¿En serio? Yo no fracturé ni una vértebra, no hice nada. Lo que se libera es un gas. ¿Y qué es lo que ocurre? Acá se sintió, ¿ah? Sí. Cuando bien fuerte. Y fuerte. ¿No era el gas? ¿Era el hueso? No, el huesito. ¿Es lo mismo que ese gas? ¿Sí? Lo que pasa es otro tipo de gas, de hecho, y lo que haces es generar también inhibición a toda la musculatura alrededor. Entonces tú generas un ajuste y se inhibe la musculatura que está alrededor. O sea, la parte que está tensa automáticamente se relaja. ¿Qué es lo que pasa si tú lo haces constantemente con las manos y estás forzando? Vas a generar mayor inhibición a los músculos que están ahí y, por ejemplo, si antes te ajustabas una vez al mes, después una vez a la semana, después todos los días, después varias veces. Pero si uno suena, yo, por ejemplo, yo me muevo y sueno. Ya. Si el río suena es porque te da gastroenteritis. No le dé 40. La verdad es que cuando hay personas que les suena todo. Suenan de por sí. Ya hablan mucho de la inestabilidad que tiene esa persona. ¿Emocional? Más que emocional, inestabilidad a nivel de los músculos. Entonces, es muy bueno, por ejemplo, el pilates, el yoga, para ese tipo de personas. Sí, es hacer ejercicios. Y más que elongar, lo que queremos es activar la musculatura, los multifios. La semana pasada hicimos ejercicios de ese tipo. Escucha. Escucha. Acá. Ay, no, Oye, pero es como una matraca, sí. Pero Julia. Así. No, Sí. mal. Pero, perdón, te digo una cosa. Julia. Mal. Pero es porque ella es su condición de reptiliana. Claro. ¿Por qué le suena? Sí, bueno, pueden haber muchas causas por qué suena y de hecho nosotros hablamos de crépitos, ¿ya? Yo también hablo así. ¿Decrépita en mi cara? La decrépita. In your face. Es verdad. Ya, ¿qué les ocurre? Por ejemplo, ¿se han fijado que de repente hay personas que también les suenan las rodillas? Sí. Cuando uno se agacha. Sí. Y eso muchas veces ocurre porque hay un roce excesivo, que cuando no está todo bien en su posición y genera un alineamiento que no es el correcto, favorecemos el desgaste articular. Entonces los crépitos se pueden dar por muchos factores, pero siempre hay que hacer una muy buena evaluación. Pero quiero dejar en claro que no es normal que te suene nada. Oye, Fernanda, lo que yo quería decir una cosa al margen. Y como tú dijiste, sería bueno ir a un quiropráctico una vez al mes. Todos dijimos, una vez al mes. Y es increíble que uno se preocupa más del auto que de uno mismo, porque tú lleváis tu auto cada no sé cuántos kilómetros, hacerle la revisión. Al menos cuando le echáis benzina te dicen, le reviso los niveles, le reviso el aceite, el agua. No se preocupa de sus propios niveles. Y uno lo ve. Ay, qué bueno que hablas de ese tema, porque es tan importante que la gente entienda que la salud es lo primero. O sea, nuestro cuerpo es nuestro templo y tenemos que cuidarnos. Y si tú vas, por ejemplo, al dentista, ya vas, te dice, ven una vez cada 6 meses. Claro. Si tú vas, por ejemplo, al ginecólogo, una vez al año.
pero nosotros vemos el cuerpo como un completo. Entonces, y nosotros estamos constantemente estresando nuestro cuerpo. Muy bien. Entonces, es importante que vayan. ¿Desde qué edad en adelante tú recomiendas una vez al mes? Cuéntale. Ya, mira, de verdad que, de hecho, incluso puede sonar raro, pero desde recién nacidos. Mira, desde los recién nacidos, pero ojo, que tienen que ser especialistas. Sí. De hecho, yo lo comenté la semana pasada, Shannon Owen es la única quiropráctica pediatra especializada en esa área. Mira, pediatra. Entonces, de hecho, exacto, que se dedica a pediatría. Entonces, sí o sí, si ustedes me preguntan si yo tengo una amiga que tuvo agua recién, yo lo primero que hago le digo, por favor, anda a verla. Pero pregunta, perdón, cuando una guaguita, cuando un niño, una niña duerme mal, a veces la respuesta está en esta persona especialista de este quiropráctico. Sí. O sea, que claro. te va a aliviar mucho. De el empacho te saca. Algunos tipos de... Por ejemplo, yo me dedico a lo que es área deportiva y lo que es, en el fondo, personas adultas y jóvenes. Yo no me dedico a lo que es pediatría. Si les tengo que recomendar eso, o sea, a ojos cerrados. Y muchas terapias se hacen, incluso la mamá va con la guaguita. Entonces se hacen terapias juntas. Perfecto. ¿Cómo se llama ella? Perdón, repitámoslo. Shannon Owen. Shannon Owen. Sí. Acá en Chile, ¿no? Sí, ella es de Estados Unidos y acá en Chile. La mayoría mía de pediatría, de hecho. La mayoría de las personas que va al quiropráctico, que va al kine, lo hace como en calidad de hacerse un regalito. Oh, me voy a relajar. Y en realidad no, debería hacerse como una obligación o en calidad de salud. Yo cuando voy al quiropráctico porque estoy, lo llamo a Pablo y digo, estoy urgida, porque ya estoy con la lesión y con el dolor que ya no aguanto. Generalmente esperamos cuando ya nos duele todo, estamos mal, y ahí como, ya, pucha, acá, ya, bueno, voy a ir porque estoy mal, y es lo que hay que evitar. Entonces, perfecto. ¿Es igual o parecido con el masaje descontracturante si pudiera hacer la diferencia entre estas dos cosas y la patología que uno tiene? Muy buena tu pregunta. Por ejemplo, de hecho, yo estudié quiromasaje, estudié kinesiología de manera paralela, y nosotros cuando hacemos masajes nos dedicamos netamente a relajar el músculo, ya que eso tenga otro factor y que a la persona le pueda dar una sensación de bienestar, es muy distinto. Pero en lo que es quiro, nosotros nuestra base es la columna, y por ahí pasa todo lo que es el sistema nervioso central, que finalmente es el que conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Cuando yo te hago un ajuste a nivel vertebral, tú no es que solamente sientes a nivel óseo el cambio, tú sientes que automáticamente los músculos también van soltando. Nosotros generamos, es como una cascada que se genera, no es solamente el trabajo muscular que vendría siendo, por ejemplo, pero ¿cuándo necesitas o cuándo te das cuenta que necesitas un ajuste? ¿Qué es lo que sientes? Mira, lo ideal es que lleguen asintomáticos, que no les duela nada y que simplemente tú puedas llevar tu cuerpo a otro nivel y otro potencial para que prevengas que justamente te moleste algo. Pero es muy importante, por ejemplo, fijarse si es que yo estoy caminando, me agacho, me molesta un poco la rodilla, ojo ahí, porque ya claramente eso también ya está más avanzado. Claro, se viene. Si duermo y despierto muy tenso y despierto con unas molestias en el cuello, lo mismo. Claro. Entonces, si siento hormigueo, ir a verse. O sea, insisto, si ustedes me preguntan a mí, háganlo por prevención. Esperen a que les duele algo. Feña, uno habitualmente va a ver al traumatólogo cuando tiene un problema... un dolor muscular, un dolor. Sí, tal cual. ¿Está bien eso o primero hay que ir al kinesiólogo o al quiropráctico? Lo que pasa es que, qué bueno que tocas ese punto. Nosotros somos todos finalmente un equipo multidisciplinario. Entonces, el médico especialista en lo que es, en el fondo, en esta área, vendría siendo el traumatólogo. Y el kinesiólogo va de la mano, siempre en el fondo como ligado a que el traumatólogo te derive. Claro. El quiropráctico es de primera consulta. Entonces tú puedes ir directo al quiropráctico, pero por ejemplo, si es que tú vas al traumatólogo y tienes algo grave y te tiene que operar, nosotros como quiropráctico y como kinesiólogo no tenemos absolutamente nada que hacer. Claro, netamente traumatología. ¿Feña? Pero siempre es importante evaluarse con los dos. Nosotros nos dedicamos a, en el fondo, nuestro bienestar. El paciente tiene que llegar a su máximo bienestar. Claro. Entonces, esa es nuestra preocupación. Y tenemos líneas distintas, pero con el mismo fin. Ahora, Feña, para volver al tema de dormir bien, ¿qué importancia tienen los hábitos? Aquí hoy, una persona que se acostumbra todos los días a ducharse con agüita tibia antes de acostarse porque eso lo hace dormir bien. Una persona que hace deporte, ¿el hacer deporte habitualmente ayuda, por ejemplo, o al revés?
te activa y después te va a costar conciliar el sueño. Sí, de hecho pasa mucho que hay personas que se relajan y como que tienen un dormir más profundo, pero hay otras que se activan. Entonces, generalmente cuando tú haces deporte, lo ideal es hacerlo ojalá en la mañana, porque ya es como más activo. Sí. Perfecto, pero pasando al otro lado, porque ya no explicaste lo que tiene que ver con el descanso y el buen dormir. Sí. Mucha gente diría, para yo no tener problemas de hueso, articulación y todo, hago deporte. Pero me da la impresión de que ciertos deportes, si no completamente todos, si es que uno no sabe hacerlo y cree que está tirando solo por practicarlo, puedes llegar a lesionarte y puede ser mucho peor. Es como que uno debiera aprender a hacer deporte, desde trotar o hacer algo más complicado, que sea como, no sé, kickboxing, ponte tú. Tal cual. De hecho, cada persona tiene que encontrar cuál es el deporte más adecuado para ella. Por ejemplo, si una persona de edad o con un sobrepeso, que en el fondo es mucho el sobrepeso, yo, por ejemplo, no le recomendaría que haga trote. ¿Ya? Eso va a generar un estrés muy grande en las articulaciones. Perfecto. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver piscina, todo lo que tiene que ver con yoga, todo lo que tiene que ver pilates, perfecto. Natación y yoga. Natación y yoga, súper bien. La actividad sexual también. Hay un tema. No, es verdad, lo digo en serio, lo digo en serio. Yo, de verdad creo que el cuerpo como que libera un montón de... No tengo idea. Tal cual. Te permite... Estás haciendo deporte. No, obvio. Ya física. Mira, vas a ser feliz. No sé si vas a dormir mejor. Claro. Cuidado con el polvo. Y en ese sentido, Feña, ¿las técnicas para respirar nos ayudan a conciliar un mejor sueño de mejor calidad? ¿Cuáles son ellas? Quiero que nos cuentes todos los detalles respecto de las técnicas para respirar y dormir de mejor manera, pero luego esta breve pausa. ¡Decrépita! Nanay. Decrépita. En las privadas. Oye, la Feña te quiere hacer nanay. No, la Pauli. Hágale su situación. Respiración boca a boca. Las partes íntimas le pegaste, por favor. Oye, en los Países Bajos no. Saludos a la Serena Coquimbo, un abrazo grande. Oye, sin querer. ¿Puedes hablar? Saludos a Coquimbo. Ya estoy bien. Con esto se te va a pasar el dolor, querido Edu, porque la Feña nos va a enseñar los ejercicios de respiración para poder conciliar el sueño de manera correcta. ¿Estás bien? Sí. Salfate, por favor. ¿Me pongo ahí? Por favor. Ningún problema. Súper. Miren, la semana pasada estuvimos trabajando el diafragma, que es el músculo más importante en el fondo de lo que tiene que ver con la respiración, porque también tenemos otros músculos accesorios cuando estamos respirando mal. No sé si se han fijado que también trabajamos otros músculos cuando levantamos mucho el pecho, pero el fundamental y el importante que quiero que trabajemos es el diafragma. Entonces, esto lo pueden hacer acostadito, lo pueden hacer de pie o lo pueden hacer sentadito al borde de la cama, como ustedes quieran, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Pauli, tú me ayudas acá sentadita para que lo hagamos todo en las distintas posiciones. ¿Me siento? Sentadita, eso es. Entonces, sentadita. Nos vamos ya. Primero que nada, sin cruzar las piernas. Eso es, pues, si esa posición con las piernas estiradas en el suelo les hace doler la espalda, doblen las piernas. Okay. Ahí, eso es. ¿Estás bien ahí con las piernas? Ya, perfecto. Vamos a poner las manitos en la guatita. Y lo que vamos a hacer es lo más antiestético porque queremos sacar toda la ponchera que pensaban que ni siquiera tenían afuera. Bueno. ¿Ya? Entonces, van a respirar profundo y cuando tomen aire, quiero que traten de expandir lo que más puedan su abdomen. Ok. Saquen la guatita, a ver, y los que no tenemos... Ya. Eso es. Y mantienen la respiración ahí. Y luego botan. Eso es, perfecto. Entonces, sobre todo el tema de la contracción excéntrica. Entonces, toma aire profundo. Ahí mantenemos. Ay, ¿cómo se infla? Se inflan, a ver, las guatitas se están sacando, ¿sí? ¿No? Eso es. Yo quiero que hayan 9 meses en cada uno, ¿ya? Tiene los hocico en la guata. Eso. Y acá, el lobito nunca había estado tan lleno. Mira el lobito. O lobo. El lobito está, pero... Es un 3D. Tiene una gran caja torácica. Esa es la primera fase. Primero, expandir el abdomen, lo que más puedan cuando tomen aire, ¿ya? Y la segunda fase vendría siendo de que logren botar el aire sin dejar de apretar. Entonces, van a inflar la guatita. Inflen la guatita. ¿Y boten por la boca? Sí, pueden botar por la boquita. Eso es. Y cuando llegan al máximo de expansión, quiero que aprieten la guata, no suelten esa presión, eso es, y ahora boten el aire sin dejar de soltar esa presión. En el fondo la guatita sigue ahí bien inflada todo el tiempo. Ahí nos estamos desinflando. Ahí está. ¿Sigo con la guata apretada? Eso es, así y mantienen esa presión. De hecho, esto le va a ayudar, por un lado, con el tema de los dolores de espalda, y por otro lado, para tener un dormir mejor. Entonces, cuando uno hace trabajos de respiración, te mantiene al presente. Le voy a poner el hora.
¿Ya? Entonces, en una primera fase, lo que yo le voy a pedir a la gente en sus casas, si es primera vez que lo hacen y lo encuentran muy complicado, simplemente es que tomen aire profundo sacando la guatita. Oh, está bueno esto. Inflen lo que más puedan, ¿ya? Y después, etapas más avanzadas, es que se preocupen también de inflar como en 360 grados. No solamente la guatita hacia adelante, sino que todo. Toda la cabeza. Eso. ¿Cómo? De hecho, es difícil al principio si tú no tienes la costumbre. Entonces, muchas veces tú te puedes poner las manitos acá para darle un estímulo propioceptivo. Entonces, de esa manera tú ayudas al cuerpo a decirle, a ver, aquí estoy, estos son los músculos que quiero activar. Entonces, si tú te tocas, incluso te puedes hasta mover, darle un pequeño estímulo, para el cuerpo le es más fácil entender dónde hay que trabajar. Entonces, tú inflas la guatita para acá y después la idea es que sea todo como un efecto barril. Entonces, infla la guatita lo que más puedas. Hay que como tratar de abrir la costilla lo que más puedas. Claro. Después, más avanzado, es mantén el aire y botas sin dejar de mantener esa presión. Peña, esta respiración a mí me ha servido de repente cuando estoy muy nerviosa. Sí. Y me sirve que respiro, inflo la guata, aguanto unos segundos y boto despacito. De hecho, es la respiración de los actores, Eso a nosotros nos enseñan los actores. Y de nosotros los cantantes en la también. escuela, no, en serio, en la escuela de teatro. Sí, no, súper bien. De hecho, esto tiene en el fondo muchos beneficios para el tema del dormir, para el tema de los dolores a nivel de espalda, para el tema del bajar las revoluciones, el aquí y el ahora, para lo que decía la Catita, el tema de los actores, para gente incluso que canta. Entonces trabajamos la musculatura del diafragma, ¿ya? Y obviamente siempre con los tips de que no coman comida pesada, no estén tomando café, que no estén pegados al celular como estímulos, que sea algo muy activo. No, tratar de cada vez, cuando se va acercando la noche, ir bajando las revoluciones para que tengamos un dormir más profundo. Es normal que uno empiece como... Yo he bostezado 3 veces, no sé por qué. Es como que se relaja. Te favorece porque uno se relaja. Perdón. ¿Qué dijo? En el fondo, de hecho, incluso hasta en la meditación, como que te trae el aquí y el ahora. Sí. Entonces uno como que tiende a bajar las revoluciones. Y como que te obliga, así como que te estira la columna, así como que... Sí. Y esto es lo ideal de hacerlo, por ejemplo, o sentada o en el suelo, pero no en la cama, que es más blandita. Puede ser, lo ideal es estas posiciones son las ideales. Y entonces tú pones tus manitos en la guatita, empiezas a trabajar con el diafragma y luego de eso, cuando eso ya lo tengas más controlado, puedes hacer esto como más 360 grados. Después aprietas la guatita y botas el aire sin dejar de soltar. Peña, entonces, ¿y cuánto antes de acostarnos en la cama deberíamos hacerlo? Lo ideal, por ejemplo, unos 20-30 minutitos antes para ir bajando las revoluciones. O sea, hacemos eso, nos vamos a lavar los dientes, nos ponemos el pijama, pero después es más, incluso puede ser al tiro antes de dormir, como Peña, para tratar de... ¿Sí? Y para los que tienen insomnio, por ejemplo, ¿sirve hacer en la mitad de la noche hacer este trabajo de respiración? Súper bien. ¿Sí? Sí, sí, ¿Para conciliar el sueño nuevo? Tal cual, porque hay gente que incluso se despierta en la noche y después le cuesta volver a dormir. Claro. Y después favorecer este tipo de ejercicio, o sea, en el fondo hacer este tipo de ejercicio favorecer que tengas un dormir mucho más profundo. ¡Oh, qué rico! Buenísimo.